Quiero que te imagines por un momento. Yo sé que por lo menos hay un piloto aquí en esta congregación, una persona que sabe pilotear un avión. Entonces, este ejemplo quizás no es muy bueno para esa persona, pero imagínate por un momento que alguien te regala un avión impresionante, un Gulfstream 600, un 550, que es una pasada de avión. Pero te faltan varias cosas. Te falta, en primer lugar, te falta alguien para pilotar el avión, porque tú no sabes cómo pilotarlo, aunque te vendría súper bien para ir a cualquier sitio. Te faltan millones de dólares al año para ponerle gasolina, para ponerle el mantenimiento. Tiene muchísimos requisitos. Entonces tú dices, wow, tengo esto que es tan estupendo, pero no tengo los recursos realmente para utilizarlo, para darle vida a este obsequio tan bueno que tengo. O imagínate que alguien te dice, mira, yo te voy a dar 2 millones de euros para que tú construyas esta torre en el medio de Santander, y el pago va a ser generoso porque tú vas a tener este dinero, pero tú no sabes nada acerca de la construcción. Lo único que tú tienes en tu armario pues es un pequeño martillo, unos destornilladores, y realmente no tienes la capacidad para hacer las cosas que ellos te han dicho. Tú vas a tener una gran ganancia, te doy esta misión, pero no te ves capaz de hacerlo. Y muchas veces lo que yo creo que nos ocurre en nuestra vida cristiana es que tenemos por delante de nosotros algo que es tan maravilloso como nuestra salvación, algo que es como un avión que nos lleva al cielo, pero a veces no sabemos exactamente cómo vivir el momento, cómo dar cuerpo a ese obsequio que nos ha dado Dios. Es como la misión que tenemos de ir por todo el mundo y hacer discípulos, pero realmente no tenemos la capacidad o no sabemos qué es lo que tengo que hacer yo para realmente hacer estos discípulos. Y por eso es tan importante lo que vamos a hablar hoy acerca de dinamita para tu vida. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Estamos hablando del libro de Hechos, y el libro de Hechos empieza con un momento muy emocionante. Es un momento quizás un poco desgarrador al principio para los discípulos, porque ellos se despiden de su Señor, de su Salvador, pero luego tienen el Espíritu Santo que viene a sus vidas y les va a transformar. Entonces, esta serie es una serie que estamos haciendo por todo New Life, y lo vamos a hacer aquí nosotros también. Vamos a empezar. Tengo dos porciones de la Biblia que quiero hablar, de este libro de Hechos, que quiero que vayamos a estudiar en esta mañana. Empezamos con el primer capítulo, como no puede ser otra cosa, en Hechos 1, y vamos a empezar con el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures a nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar las fechas y los tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder. Este es el versículo clave de todo el libro de Hechos, ¿vale? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lugares más lejos de la tierra.
Y luego sigue diciendo más abajo en el capítulo 2, vamos a leer 4 versículos aquí, que dice esto: y en el día de Pentecostés, todos los creyentes, sabemos que eran como unos 120, estaban reunidos en un mismo lugar. Sabemos también que se estaban dedicando a la oración. Y vamos a mirar esto. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muy bien, la idea principal que quiero dejar con vosotros es esto: el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, nos da poder, esa dinamita, para ser sus testigos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que no sean las palabras de John. Señor Jesús, nos acercamos a ti en humildad. Señor, tú sabes lo frágil, sabes lo pecador, lo indigno que soy yo, pero gracias por tu sangre, gracias por lavarme a mí, gracias por lavar a cada uno de los que estamos aquí. Nos das el privilegio de entrar en tu presencia, de estar contigo, de realmente ser lavados para que tú mores dentro de nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo. Y te pido que hoy, que nos empieces a hablar. Te pido por la persona que no te conoce, te pido por la persona que se está volviendo a acercarse a ti en este domingo y que hoy ha sido un gran paso por entrar por estas puertas, por estar en esta congregación. Te pido por la persona que lleva años y años estando contigo, Señor, pero necesita un toque fresco de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor Jesús, que tú nos hables a cada uno de nosotros en la situación en la que nos encontramos, cada individuo, cada persona, porque nos hace falta tu palabra, nos hace falta que tú estés con nosotros y que nos hables. Así que nos ponemos en tu lugar, a tus manos, nos ponemos a tu disposición, Señor Jesús, para que tú nos hables. Amén. Amén. Quiero daros un poquito de trasfondo, un poquito de historia. Como es el primer día y estamos empezando a hablar sobre este libro tan importante de la Biblia, quiero daros un poco de trasfondo acerca de este libro. Este libro es la continuación, como he dicho, de lo que son los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno ve a Jesús de una perspectiva diferente. Pero el autor de este libro de Hechos, pensamos, aunque no lo dice explícitamente, porque él hace referencia a una persona, Teófilos, hace referencia a él tanto en Lucas como aquí en Hechos, pensamos que el autor es este mismo Lucas. La tradición de la iglesia lo dice una y otra vez, que el autor era Lucas. Pablo también lo menciona en varios sitios, que era su acompañante de viajes. Entonces, cuando está escribiendo, cuando vais a ir leyendo este libro de Hechos, citan varias veces que él estaba con Pablo en sus viajes. Dice, fuimos a este sitio y fuimos luego a este sitio. Entonces, a veces es casi como un diario que estaba escribiendo Lucas acerca de los viajes y cómo eran los viajes que estaban haciendo. Y esto es importante porque sabemos también que Lucas tenía un interés muy especial en diferentes cosas, especialmente porque era un médico. Entonces, cuando él escribe con cierta perspectiva, cuando está hablando de los viajes y de los sitios. Y el título realmente es Hechos de los Apóstoles, o sea, lo que hicieron los apóstoles. Pero creo que realmente sería un título mejor, lo que hizo Jesucristo, o lo que hizo el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, lo que hizo. Porque el protagonista, aunque vemos a muchos apóstoles, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Santiago, Pablo es un protagonista muy importante aquí en este libro, pero siempre la persona que se vuelve a mencionar
una y otra vez es a Jesús y al Espíritu Santo que estaba guiando a los apóstoles, les estaba llevando, y realmente esta es la persona más importante en este libro. Y como he dicho antes, el versículo clave, y hoy vamos a hablar de este versículo especialmente, es el versículo 8 del capítulo 1 que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén. Ellos estaban en la ciudad de Jerusalén. Luego la provincia donde estaban, por ejemplo, nosotros estamos en Santander, la provincia en la que estamos es Cantabria. Es como decir, bueno, primero vais a hablar de mí en Santander, y luego en toda Cantabria, y luego en Samaria, que era casi como una nación vecina, pero tampoco del todo igual que ellos. Y luego dice, hasta los confines de la tierra, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, usando este versículo como un bosquejo, vemos que el libro de Hechos tiene 4 partes. La primera parte es cuando los apóstoles están dentro de Jerusalén, y vemos que en estos primeros capítulos que Dios hace un cambio, y vamos a hablar de esto hoy. Dios hace un cambio muy importante de tener un templo que era un templo físico, lo que era el tabernáculo. ¿Cuántos habéis oído esa palabra, tabernáculo? El tabernáculo era una tienda de campaña santa que seguía al pueblo de Israel. Finalmente, Salomón en el Antiguo Testamento construye un templo físico que ya no es ambulante, ya es permanente. Pero aquí, especialmente en estos capítulos que vamos a ver, hay un cambio radical donde ya la presencia de Dios no habita en ni una tienda de campaña, ni en un templo hecho de piedras y de ladrillos, sino empieza a habitar, ¿dónde? ¿Dónde empieza a habitar? En los creyentes mismos. Ya empieza a ser el templo, el tabernáculo, algo diferente. Dios mora dentro de su congregación, dentro de su asamblea, es dentro de su iglesia. Y los creyentes son llenos de la gloria de Dios. Los creyentes empiezan a cumplir los propósitos que tenía el templo, y empieza a haber, a los últimos capítulos 6 y 7 de esta sección, una persecución que obliga a la iglesia a empezar a ir lejos, fuera. Van a Judea y a Samaria. La iglesia ya, hay un cambio importante aquí en esta sección. Ya no es una iglesia sencillamente de unos judíos, no es una secta de judíos que empiezan a hacer otra cosa, sino que ya empieza a ser esta iglesia una iglesia multicultural y multiétnico. No es solamente para una raza de personas, sino que es para personas como tú y yo, que somos tan diferentes el uno del otro. Venimos de diferentes sitios, venimos de diferentes razas, y esto es lo que empieza a ocurrir. Vemos que Felipe va a Samaria y empieza a orar por los creyentes ahí, y reciben el Espíritu Santo. Felipe va al etíope, el etíope que era muy diferente a los judíos y vivía en un sitio muy distante, y Felipe predica a este hombre, le bautiza. Estaban en un carro, pasaron un poquito de agua y ahí se da el chapuzón. Luego vemos que Pablo se convierte y va a otra ciudad extranjera para los judíos, que era Antioquía. Entonces, Jerusalén, Judea y Samaria, y luego a los lugares más lejanos del mundo. La tercera parte habla de las 3 excursiones, los 3 viajes misioneros que hace Pablo. Él va 3 veces, sale, da una gira y empieza a plantar iglesia tras iglesia tras iglesia en lugares que no tenían nada que ver con los judíos. Pero el lema es primero fue a los judíos, y luego los judíos era como algo soto caballo rey. Iba a los judíos rechazaban el mensaje, y luego él fue y habló con el resto de la población de esos lugares. Entonces Pablo empieza a hacer eso. Y la cuarta parte
vemos, y en esta parte también vemos una cosa muy importante. El Evangelio es una contracultura. No encaja con los judíos, ni tampoco encaja con los gentiles. Es rechazado tanto por los judíos como los gentiles. Ellos empiezan a crear problemas para Pablo, vaya donde vaya. Él empieza a tener problema tras problema tras problema, hasta el punto que llegamos a la cuarta parte. Ya no pueden con Pablo, ya no le quieren, ni a él ni a sus compañeros, y le encarcelan y le llevan a Roma, y él tiene que estar en arresto en Roma. Y ahí escribe unos cuantos libros de la Biblia que nosotros tenemos, y empieza a predicar mucho. Pero lo que quiero dejar con vosotros es esto: el Espíritu Santo nos da poder para ser tus testigos. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si estás tomando apuntes, y ya sé que algunos ya habéis apuntado alguna cosa, pero lo primero es esto: cuando no sabes qué hacer, espera y ora. Cuando no sabes qué hacer, espera y ora. Jesús les da a ellos unos mandamientos, unas órdenes muy claras. Se dice en el primer capítulo, en el versículo 4, mientras comían con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén. En la Reina Valera dice esto: y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Yo quiero que esperen. Creo que para nosotros humanos, que llenamos nuestras agendas, llenamos nuestros días de tantas cosas, una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer es esperar. Si a ti te dicen, es que de repente tu mamá te llama y dice: es que tienes este problema con el banco que me han llamado, ¿qué haces tú? Lo primero, te levantas, vas corriendo al banco, llamas al banco y dices: ¿qué ha pasado? Quiero saber. Pero a veces lo que tenemos que hacer cuando no sabemos, no tenemos una solución, es decir: Señor, voy a esperar, voy a confiar en ti. Esperar en Dios implica que yo ya no confío en lo que yo puedo hacer, sino que empiezo a confiar en lo que Él puede hacer. Cuando me adelanto a Dios y empiezo a hacer cosas, lo que estoy diciendo de alguna forma es: yo voy a poder sacarme las castañas del fuego. Yo voy a poder solucionar este problema y no dependo de Dios. Pero cuando esperamos decimos: Señor, yo confío en lo que tú tienes para mí. Yo creo que tú vas a poder hacer lo que me hace falta. Y sabemos que ellos estaban orando constantemente, porque en el capítulo 1, versículo 14, dice esto: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Sabemos también por esos versículos que habían unos 120 de ellos que quedaban después de la crucifixión de Jesús. Muchos de los demás tenían miedo de que los judíos iban a venir por ellos, entonces se quedaba este grupo pequeño que estaban orando continuamente. Y este lema de oración es algo que vamos a ver una y otra vez en el libro de Hechos. Hechos es la iglesia primitiva, la iglesia en su más pura esencia. Y cuando esta iglesia no tenía ni grandes locales, porque ellos se reunían en casas, no tenían estos aparatos, no tenían altavoces, no tenían una cafetera, no tenían nada, no tenían sillas. Ellos se dedicaban a varias cosas, y una de esas cosas más importantes que se repite una y otra vez en Hechos es que la oración. Oraban y oraban y oraban. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando voy a lugares en Latinoamérica que no tienen tanto poder adquisitivo, una de las cosas que me llama la atención es ¿cómo se dice? Son personas que oran fervientemente, no sé cómo decirlo.
ellos están dedicados a la oración. Tú les ves en las reuniones. Me encanta escuchar cómo oran, porque casi parece que todo el rato están llorando y clamando a Dios, porque no tienen nada. Se dan cuenta de lo frágil que es la vida, que lo inútil que es todo lo que tenemos. Y como no tienen nada, tampoco es que dicen, Dios, sácame de esta, ayúdame en esta situación. Y yo lo que veo cuando aquí en España es que tenemos muchísimas cosas. Y si no tengo trabajo aquí, pues sé que lo voy a tener ahí. Y si no me dan trabajo, pues claro, el gobierno me va a dar ese, ¿cómo se llama? El sueldo mínimo o la ayuda mínima. Entonces, claro, de alguna forma yo sé que no voy a pasar hambre. Pero ahí no sabes si vas a pasar hambre o no vas a pasar hambre. Entonces la gente está arrodillada, rogándole a Dios. Y creo que es una de las cosas que nosotros podemos aprender aquí en España, bueno, en general en los países donde tenemos poder adquisitivo, decir, Dios, aunque hay dinero, las cosas que realmente valen la pena, yo no las puedo comprar. Las relaciones con las personas, la salud, no puedo comprarlo, no hay dinero, no hay bastante para ayudarme a salir de esto. Así que, Señor, ayúdanos a orar. Yo no quiero que llegue la dificultad económica y la miseria a España. Entendedme muy bien, ¿vale? Yo quiero que sigamos en prosperidad, pero ojalá que seamos lo bastante cuerdos, lo bastante cabales para darnos cuenta de lo que realmente vale la pena en la vida. Solamente nos lo da Dios. Solamente nos lo da Él. Amén. Lo siguiente que puedes apuntar es esto. Llénate del Espíritu Santo. Dios quiere estar contigo. Yo no sé si tú te acuerdas, ¿cuántos estáis casados aquí? Puedo ver, más de la mitad me imagino que están casados. ¿Cuántos estáis enamorados? Ojalá que los mismos habéis levantado las manos. Por favor, alguno ha bajado la mano enseguida. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Pero, mira, cuando Andrés conoció a Marta y se enamoraron, yo te voy a decir una cosa acerca de Andrés, aunque yo nunca me lo ha contado, ¿vale? Pero yo sé que no había otra cosa en la que él podía pensar en todo el rato, sino en esta chica. Cuando él se acostaba, ¿a que estabas con el WhatsApp todo el rato? Pin, pan, bueno, no sé, WhatsApp o Messenger en aquel entonces. Pero estaba todo el rato, pin, pan, hablando con esta mujer. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Quiero saber más de ti. Y no había nada de Marta que le aburría. Él estaba obsesionado con esta chica. Lo sé. Ahora sigue obsesionado con ella y todo el rato con el WhatsApp, que se marcha de ella y le llaman 5 minutos. Ya lo sé que sigue así. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Cuando tú estás enamorado de alguien, piensas en esa persona día y noche y no se te va de tu mente esa persona. Y, queridos, aunque tú no lo sepas, esa es la pasión. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Está obsesionado contigo. Está locamente enamorado. Y cuando lees, aunque creo que el Cantar de los Cantares trata de una relación con hombre y mujer, también es la relación de Jesús y nosotros, las personas que Él tanto ama. Dice en Juan 3:16, que lo sabéis, que de tal manera amó Dios al mundo que Dios toda su vida, la vida de su Hijo, porque dijo, yo quiero que haya entre nosotros esta unidad, quiero estar cerca de estas personas. Y en el día de Pentecostés ocurre algo que es realmente inédito en
toda la historia de la Biblia. Sabemos por el Antiguo Testamento que hubo momentitos que el Espíritu Santo venía sobre el rey David, venía sobre Sansón, venía sobre Josué, venía sobre Moisés, pero eran como momentos que de repente decía, bueno, el Espíritu Santo vino sobre esta persona, pero luego se marchó. Y incluso con Sansón vino y se fue. Pero ocurre algo aquí, en este capítulo 2, que no ocurrió en todo el Antiguo Testamento. Dice esto: en el día de Pentecostés, los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo. Apareció que parecía el estruendo de un viento fuerte e impetuoso y llenó la casa donde estaban ellos sentados. Que imagínate que tú estás aquí y de repente hay este ruido tan fuerte que no sabes de dónde viene. Y como que viento, no hay viento, y de repente dice esto. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. En el Antiguo Testamento lo que ocurre es que vino sobre Darío, pero luego se fue de Darío y vino sobre Luis. Y luego sobre Ulises, luego sobre Belinda. Iba de persona en persona. Pero aquí de repente, sobre todas las personas presentes, viene el Espíritu Santo para cada persona. Queridos, esto sigue siendo la realidad hoy. El Espíritu Santo es alguien que quiere estar sobre cada uno de nosotros. Y quiero daros un poco de perspectiva sobre esta pasión que tiene Dios sobre nosotros. Desde el principio, desde el huerto de Edén, la intención de Dios era tener ese huerto que era como el templo, era el lugar donde Adán y Eva y Dios iban a andar juntos, iban a pasear. Dice que al atardecer, cuando refrescaba por la tarde, vino Dios y se paseaba junto con Adán y Eva. Y el deseo de Dios era estar con ellos. Luego Dios llama a Abraham y llama a todo un pueblo, porque Él dice, yo quiero elegir un grupo de personas que van a ser mis sacerdotes, van a ser mi pueblo, van a ser las personas que son cercanas a mí. Y yo quiero andar con ellos, quiero tener esta relación de amor con la humanidad, pero he escogido a estas personas para hacerlo. Pero igual que Adán y Eva, el pueblo de Israel no eran capaces de seguir los acuerdos de la relación que tenían. Mira, cuando Andrés y Marta se casaron, hubo ciertos votos, lo llamamos nosotros cuando nos casamos votos, que son promesas que hizo Andrés, promesas que hizo Marta el uno a otro. Una es de fidelidad, de amar, de cuidar, de proteger el uno al otro. Y lo que ocurre es que Dios tuvo un pacto, un arreglo, una relación con las personas que dijeron, vamos a tener esta relación, pero con Adán y Eva ¿era qué? ¿Cuál era el arreglo? Podéis comer de todo sitio, pero menos de un árbol, un mandamiento, y no eran capaces de hacerlo. Y con el pueblo de Israel también había un pacto, había un arreglo, había una forma de relacionarse. En su caso estaban los 10 mandamientos, pero también habían otros 613 mandamientos en total que había que guardar. Y el pueblo de Israel, queridos, tal como tú y yo, no somos capaces de hacer esto. Entonces el Señor dijo, Dios dijo, voy a hacer otro tipo de pacto. Y este arreglo de la relación no depende de tu capacidad, no depende de mi capacidad de poder cumplir con los acuerdos del pacto. ¿Depende de qué? Depende de su fidelidad, de su capacidad de ser fiel. Y Él es siempre
fiel con nosotros. Cuando celebramos aquí la Santa Cena, que algunos lo llamáis el pacto, y con buena razón lo llamáis el pacto, cuando celebramos esto, hay un versículo que muchas veces se lee de Lucas 22:20, que dice así: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado ¿con qué? Con mi sangre. Un acuerdo confirmado con mi sangre, con mi vida, que fue derramada como sacrificio por ustedes. Queridos, Dios quiere estar con nosotros. Tanto que se dejó matar para que pudiéramos estar juntos. Y dijo: yo sé que sois débiles. Yo sé, John, que eres débil. Y si depende de ti, vas a romper el pacto una y otra vez. Así que vamos a hacer algo. Yo lo voy a solucionar. Todas las veces que tú rompes el pacto, las veces que mientas, las veces que miras algo que no tienes que mirar, las veces que tienes un pensamiento odioso en tu corazón, las veces que codicias, las veces que robas, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por todo eso. El pacto depende de lo que yo hice en esa cruz por ti. Y ahora puedes estar en mi presencia. Mira, yo quiero decirte algo. Si estás aquí y no tienes ese tipo de relación con Jesús, si no has entrado en ese nuevo pacto, no le has dicho a Jesús: yo quiero que perdones mis pecados, yo quiero que me limpies, quiero que vengas y vivas dentro de mí. Al final de esta reunión, yo voy a darte esa oportunidad de dar tu vida a Jesús. Quizás necesitas volver a afirmar ese pacto, esa relación con Jesús. Después de la reunión, tienes esa oportunidad para confirmar y reafirmar ese pacto. Pero el templo ya no es un templo de ladrillos, no es un templo físico, sino que tú y yo somos el templo de Dios. Y Pablo sintetiza este concepto muy bien en Éfeso 2, el 21 y el 22, que dice esto: estamos cuidadosamente unidos en Él, no solamente con Él, sino que está hablando en plural, ¿vale? Hay gente que dice: yo voy a vivir mi cristianismo por mi bola. A mí no me hace falta ir a la iglesia. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Él está hablando en plural. Está diciendo: estamos unidos en Él como congregación. Él está hablando a las personas que son judías y los que son gentiles. Está diciendo: todos estamos unidos en Él. Formando ¿qué? Un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, o sea, esa casa de Dios, donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, el Espíritu está en Liliana, el Espíritu está en Iván, el Espíritu está en Brian, el Espíritu está en Erickson, pero la morada no es solamente Él, sino que somos todos. Somos construidos, dice en Pedro, dice, somos construidos como templo santo, piedras juntas. No es una piedra sola no hace una casa. La casa se hace con muchas piedras para formar la casa y el templo de Dios. Es un edificio formado por muchos. Lo siguiente que puedes apuntar es esto, y vamos a ir acabando en breve. Sé lleno de la gloria de Dios. Dios quiere llenarte de su amor y poder. Al principio, como os hice pensar un poquito, si tú estás en una situación donde tu jefe dice: mira, quiero que construyas esta casa, y solamente tienes unos martillitos, tienes una pala, tienes un pico, no tienes grandes herramientas. Pero de repente viene alguien y te dice, te viene con una gran excavadora
para acabar bien. Te viene con una hormigonera de gasolina, te viene con taladros, con martillos eléctricos y dices de repente, vale, esto ya lo puedo hacer. Esto es como lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Dice, yo te he llamado para hacer algo, pero te voy a dar un poder increíble. No es que te voy a dar el poder, es que yo voy a vivir dentro de ti para que tú puedas cumplir juntamente, vamos a cumplir juntamente la misión que yo te he dado. Es la ilustración de los dos bueyes, que estamos arando la tierra juntos, ¿vale? Estamos trabajando juntos, pero realmente yo no hago mucho trabajo. ¿Sabes? Si algo vale la pena de lo que se hace, es porque el Espíritu Santo lo ha hecho. No es nada que tiene que ver conmigo, es porque el Espíritu Santo realmente es la persona que lo ha hecho. Y entonces el Espíritu Santo es dinamita para tu vida y Él quiere llenarte con poder y con su amor. Esto refleja este momento en Hechos 2, donde dice, en el día de Pentecostés, dice esto, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo, un viento fuerte, y toda la casa se llenó, y luego aparecieron estas lenguas de fuego sobre estas personas. Esto es lo mismo que ocurre en el tabernáculo, en Éxodo 40, que de repente la gloria de Dios, dice en Éxodo 40, 35, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En Crónicas 7, lo mismo ocurre cuando Salomón va a inaugurar el templo. Dice esto, que cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego desde el cielo y consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes, dice aquí, no podrían entrar en el templo porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Y esto es lo mismo que ocurre aquí. De repente se está inaugurando un templo nuevo. Dice, ya el templo no está en ladrillos, el templo está en vosotros. Y viene el ruido, viene la gloria de Dios sobre estas personas. Pero, queridos, viene por una razón muy clara. No sencillamente viene para crear un gran espectáculo. Ya sabemos que empiezan a hablar en otras lenguas. Empiezan todos los creyentes a hablar en diferentes lenguas que otras personas no entendían, pero quizás ellos ni siquiera entendían lo que se estaba diciendo. Había varias cosas físicas que ocurren, el viento, el fuego, pero luego de su boca salen lenguas diferentes. Yo no sé cuántos de vosotros, por ejemplo, tú puedes decir, yo sé que he sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo quiero darte al final de esta reunión un momento para que puedan orar por ti. Quizás dices, yo sé que he sido bautizado en el Espíritu Santo, pero realmente necesito un toque nuevo del Espíritu Santo. Yo quiero dar esta oportunidad. Pero quiero hablar de una cosa. Hay una diferencia entre, y escuchadme esta parte bien, hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo. La forma en la que yo lo entiendo es esta. Es que cuando tú y yo creemos en Jesús, en el momento de creer, el Espíritu Santo viene y vive en tu vida. Pero hay otro momento en nuestra vida, cuando no solamente está en nosotros, no solamente somos sellados por Él, sino que Él viene sobre nosotros. La palabra muchas veces que se usa es que el Espíritu Santo fue derramado. Y yo lo entiendo como un jarrón de agua, un jarrón de aceite, que es quizás el símbolo más correcto, que de repente que está como sobre nosotros y ya estamos empapados de arriba abajo con el Espíritu Santo. Pero cada persona que cree tiene el Espíritu Santo. Quizás habéis escuchado diferentes formas de hablar de eso, pero yo sencillamente quiero veo
3 momentos en Hechos muy claves que hablan de esto. Hablan de personas que habían creído, pero todavía no tenían ese derramar del Espíritu Santo sobre sus vidas. Bueno, en Efesios 1:13 dice esto acerca de tener el Espíritu Santo. Dice, además cuando ustedes creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, en el momento de creer, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero en Hechos 8 vemos que Felipe va a Samaria y estas personas habían recibido el mensaje de Jesús en Samaria, y lo podéis leer por vuestra cuenta, pero cuando Felipe va a Samaria, él ora por ellos y en ese momento son bautizados en el Espíritu Santo. Luego también vemos en el momento cuando, en el siguiente capítulo 10, vemos que Pedro va a la casa de Cornelio, personas que eran discípulos de Jesús. Dice que Cornelio era un hombre honesto y que creía en Jesús, pero cuando Pedro empieza a predicarles, dice que el Espíritu Santo cae sobre ellos de repente y ellos tienen eso. En Hechos 19, Pablo va a Éfeso y habla con un grupo de discípulos que están en Éfeso. Son personas que están siguiendo a Jesús y tienen un bautismo, el bautismo de Juan, o sea que ya habían creído. Ya se habían arrepentido, pero cuando Pablo les pregunta, ¿pero habéis sido bautizados? ¿Habéis tenido esa experiencia con el Espíritu Santo? No lo habían tenido. Entonces, estos creyentes otra vez tienen un encuentro con el Espíritu Santo, con el Espíritu es derramado sobre ellos, es vertido sobre ellos completamente. Entonces, la otra forma de verlo es esto. Él está dentro de ti cuando tú crees, pero cuando eres bautizado está sobre ti. Y de repente hay un cambio muy diferente ahí. Yo os cuento rápidamente mi historia. Cuando yo estaba en el instituto, el último año de mi instituto en Venezuela, en Táchira, estábamos en un pueblo y habíamos tenido un retiro de iglesia. Yo no sabía lo que había pasado. Después de la reunión, yo tuve un tiempo con Dios y de repente, yo no sé qué me pasó, pero sentí como que el Señor me llenó, vino sobre mí de una forma. Yo no podía de alguna forma controlar mis emociones, empecé a llorar, sentía el amor tan grande y tan fuerte de Dios sobre mi vida. Yo no hablé en lenguas en ese momento, yo no sabía lo que era eso. Pero sencillamente, desde ese momento en adelante, cambió en mí mi personalidad. Yo era muy diferente, era una persona muy retraída, muy, muy, muy tímida. No quería nunca destacar, siempre estaba escondido detrás de cualquier cosa que me podía esconder. Y de repente como que Dios empezó a utilizarme para hablar, para ser más valiente, digamos, de hablar de Él y acerca de Él en todas las situaciones. Voy a pedir que los músicos se acerquen y vamos a ir acabando. Si tú necesitas ese toque de parte de Jesús en esta mañana, yo quiero darte esa oportunidad y en breve te voy a dar esta oportunidad. Pero la razón por la que Jesús viene a nuestras vidas y nos toca es por la razón de testificar de Él. Él no te llena para que tú sientas algo. Él te llena para poder volar el avión, para construir el edificio, para cumplir con la misión que Él nos ha dado. Para hacerlo juntos. Su intención es estar cerca de nosotros y hacer la obra juntos. Entonces, Él nos llena por esa razón. En este momento había una fiesta judía muy grande. Y cuando ellos salen a la calle, oyen hablar en muchas lenguas y algunos están asombrados y dicen, ¡buah! ¿Cómo puede ser esto? Que podemos entender a esta gente que son de pueblo y están hablando perfectamente mi idioma. No lo entiendo porque sé que no son de mi pueblo, pero hablan como yo.
Y ellos se quedaron alucinados. Pero otros decían, no, esto es el drinky, es lo que ha pasado. Estos se han pasado de la botella. Y Pedro se levanta y les dice, queridos, estáis equivocados. Esto no es porque estas personas están borrachas, sino que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Y él dice, es lo que profetizó Joel, diciendo esto. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Mira, esto es algo que no ocurría. Las personas que recibían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran los grandes, los reyes, los jueces, las personas importantes. Y aquí es todo el mundo. Todo el mundo recibe el Espíritu Santo. Los grandes, los pequeños, hombres, mujeres, jefes, sirvientes, todos. Porque todos somos el templo para ir adelante a construir el edificio, a volar el avión y específicamente a hablar de él, testificar. Esa palabra testificar literalmente es mártir. Esas personas que hablaban de Jesús tanto que les quitaban su propia vida. Y Pedro no se corta un pelo. Pedro empieza a decir, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles sin ley. Y aquí es la parte que es difícil. Ustedes le clavaron a la cruz. No se corta. Ellos sabían lo que habían pasado en Jerusalén. Ustedes lo clavaron a la cruz, lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo. Mira, básicamente, si tú necesitas dar tu vida a Jesús, como yo te di la oportunidad, es reconocer, mi pecado clavó a Jesús en la cruz. Pero la muerte no lo pudo retener y Dios lo levantó de los muertos. El recibir el regalo de Jesús de la vida eterna y el perdón de pecados es sencillamente decir, sí, yo quiero. Dice en Romanos 10:9, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, confiesas con tu boca, Jesús es mi jefe, yo ya no voy a ser mi propio jefe. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De eso se trata.